Buenos días, jóvenes. El día de hoy hablaremos sobre Honduras después de la independencia y abordaremos tres etapas de la historia de nuestro país: la Federación Centroamericana, la anarquía o restauración conservadora y la reforma liberal. Iniciaremos con el primer momento, que sería la Federación Centroamericana, que se da una vez que nos independizamos del Imperio Mexicano. ¿Qué es la Federación Centroamericana? La federación, que surgió de la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas de Centroamérica el 22 de noviembre de 1824 a través de la Constitución de la República Federal de Centroamérica de 1824. Su capital fue la ciudad de Guatemala hasta 1834, después fue Sonsonate por un breve periodo y por último San Salvador de 1834 a 1839. Veamos ahora cuáles eran los objetivos de la Federación Centroamericana. ¿Por qué, eh, ¿Por qué se unen estos países? Recordemos que Honduras y el resto de países centroamericanos, Guatemala, El Salvador y todo el resto de países centroamericanos habían quedado empobrecidos después de un poco más de 3 siglos de dominación española, que fue lo que conocimos como el periodo colonial. Por lo tanto, ellos creían fielmente que podrían salir de esas condiciones en las que estaban si estaban unidos. Por eso uno de esos objetivos es la unión de los países de Centroamérica y mejorar las condiciones económicas de estos países por los motivos que mencioné anteriormente. ¿Qué países integran la Federación Centroamericana? Bueno, aquí está un mapa para que ustedes los ubiquen mejor. Los países que la integran es Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, y los podemos ver representados en las 5 estrellas de la bandera nacional, que nos recuerdan a estos 5 países que una vez estuvieron unidos en lo que se conoció como la Federación Centroamericana. ¿Y con qué objetivos se unieron? Bueno, con mejorar sus condiciones económicas, políticas y sociales de todos estos países. Veamos ahora los diferentes presidentes que tuvo la Federación Centroamericana. El primer presidente fue Manuel José Arce, guatemalteco. Luego está José Francisco Barrundia, de Guatemala. Posteriormente tenemos a Francisco Morazán, que ya lo conocemos bien, es un prócer nacional y es hondureño. Está Gregorio Salazar, que es salvadoreño. Francisco Morazán de nuevo en su segundo mandato, y al final está Diego Vigil, también hondureño. Bien, de los personajes anteriores nos interesa uno en particular porque es considerado un prócer nacional y es Francisco Morazán. Como vimos anteriormente, pues estuvo en 2 mandatos durante la Federación Centroamericana y vamos a ver qué aportes hizo a los países centroamericanos. Primero que nada, separó a la Iglesia del Estado. También el uso de monitores para promover la instrucción pública ante la carencia de maestros. Y ahí también tenemos el método lancasteriano, que fue el que se aplicó y que consistía en la enseñanza mutua. La introducción de códigos penales Livingston, se dictan también leyes para el fomento de la minería y la ganadería, se decreta libertad de comercio y se eliminan los impuestos internos. Los terrenos realengos y baldíos se ofrecieron en propiedad privada con el objeto de estimular el mercado nacional y la agricultura de exportación. Esto entre otros aportes hechos por el general Francisco Morazán. La disolución de la Federación. Vamos a ver entonces cuándo finaliza la Federación Centroamericana. El fin de la Federación. Nicaragua se retira de la Federación en 1838 y en el mismo año, el 5 de noviembre, Honduras se separa de la Federación, se independiza de la Federación Centroamericana. El 15 de noviembre lo hace Costa Rica y legalmente la Federación Centroamericana desaparece en febrero de 1839.
Ahora, ¿por qué los países no siguieron juntos? ¿Por qué la federación tuvo este fin? Dentro de la causa principal de la ruptura de la federación tenemos el exagerado localismo que prevaleció en los distintos grupos dominantes de las provincias, que poco a poco identificarán las exigencias tributarias y militares de la República como obstáculo a su propia consolidación y desarrollo. Siempre que las fuerzas federales querían intervenir para poder restaurar el orden en un país conflictivo, se ganaban el odio de muchos de los sectores de esos países por esa intervención. Agobiados con los gastos de intervención, el gobierno federal no tenía los recursos para imponer respeto o para cumplir las obligaciones del Estado. Y si a eso también le sumamos el descontento por parte de la Iglesia Católica y también la dificultad de encontrar productos de exportación que generaran rendimientos importantes, la ausencia de una administración pública eficiente, la salida de las reservas de metales preciosos de la República por el libre comercio y la deuda con Inglaterra completarían el sombrío panorama económico que se suma a las ya suficientes dificultades de maniobra de Morazán. Esas son como las causas más importantes del por qué la federación tuvo un final. Después de la federación, vamos a ver entonces el siguiente periodo de la historia de nuestro país, conocido como anarquía o restauración conservadora. Honduras después de la Federación Centroamericana, 1839 a 1876. A este periodo lo conocemos entonces como anarquía o restauración conservadora. ¿Qué es el anarquismo? Recordemos que estamos hablando una vez que la Federación Centroamericana termina. ¿Qué sucede con los países centroamericanos y en este caso con nuestro país? Pues se da lo que se conoce como anarquismo. ¿Qué significa anarquismo? El anarquismo significa caos, desorden de un gobierno al mando de una nación o ausencia de autoridad, falta de una constitución que regula el periodo presidencial y la forma de elección de un nuevo presidente. Entonces, el anarquismo es caos y desorden. Esa es una de las características de este periodo de la historia de nuestro país. Caos y desorden. Bien, después de la muerte de Morazán en 1842, que murió asesinado en Costa Rica y está enterrado en El Salvador, después de la muerte de Morazán se instauraron en Centroamérica algunos regímenes conservadores, acaudillados todos por el dictador guatemalteco Rafael Carrera. Honduras y el resto de Centroamérica vivió después de la Federación Centroamericana un proceso de restauración conservadora, que es como se le llama a este momento o a este periodo, y en Honduras hubieron algunos presidentes producto de esa consolidación de la restauración conservadora en el país entre 1841 y 1876. Durante este periodo, Honduras no se pudo integrar al orden político-económico mundial, ya que la situación imperante en el país fue de una constante inestabilidad política y una economía anacrónica y de carácter de subsistencia y no para exportar y no de exportación. Entonces tenemos aquí algunos personajes que los vamos a mencionar, que fueron los presidentes durante este periodo de anarquismo y, como dijimos, de carácter conservador, ¿verdad? Tenemos a Francisco Ferrera, tenemos a Juan Lindo, a José Trinidad Cabañas, a José Santos Guardiola y a José María Medina, que fueron los presidentes de Honduras durante este periodo de anarquismo en nuestro país. Tratando de terminar con el periodo de desorden en nuestro país, se instaura en 1876 lo que se conoce como Reforma Liberal, que sería ya la tercera etapa que vamos a ver de Honduras después de la independencia de España y luego de México o del Imperio Mexicano. Entonces justamente vamos a hablar de la Reforma Liberal instaurada en Honduras en 1876. Bien, pudimos ver o pudimos percibir en
en la etapa anterior de la historia de Honduras que durante ese periodo conocido como anarquía, la restauración conservadora dominó nuestro país y no se pudo integrar al orden político económico mundial, ya que la situación imperante pues era de una constante inestabilidad política y también económica, con una economía que no se daba para la exportación, sino más bien de carácter de subsistencia. Sin embargo, ya a partir de 1871 se desatan en Guatemala la Revolución Liberal, que derrocó a los conservadores encabezados por Rafael Carrera. Y es así como primero El Salvador y después Honduras que experimentan la instauración de lo que se conoce como reformas liberales en el consecuente desplazamiento del sector conservador. Y ahora empiezan a gobernar gobiernos de talla liberal. Tenemos entonces acá qué fue la reforma liberal. La reforma liberal en Honduras fue un proceso que se orientó a la transformación de viejas estructuras políticas, es decir, las practicadas por los conservadores, económicas y sociales arrastradas desde la colonia en el país y que la seguían manteniendo o perdurando algunos conservadores. La reforma liberal se inicia con el ascenso al poder de Marco Aurelio Soto en 1876. En Honduras se da en este año, 1876. Soto y Ramón Rosa, el secretario general del gobierno en ese entonces, fueron los principales ideólogos de la reforma liberal en el país. Bien, ¿cuáles fueron entonces los precursores de la reforma liberal en Honduras? Marco Aurelio Soto. ¿Saben en qué billete hemos visto este personaje? En el billete de dos lempiras, ¿verdad? Y Ramón Rosa, quien era el secretario general del gobierno en ese entonces. ¿Y en qué billete hemos visto este personaje de la historia de Honduras? A Ramón Rosa en el billete de 500 lempiras. Entonces ellos fueron los principales precursores de la reforma liberal en nuestro país. Vamos a resumir entonces algunos cambios que se dieron en nuestro país a partir de la reforma liberal. En lo educativo se dieron y cultural se dieron algunos cambios, como por ejemplo la abolición del sistema tradicional educativo, que se cambió de un sistema escolástico a un sistema educativo positivista. Se fundó la Biblioteca y el Archivo Nacional de Honduras, se fundó la Dirección Nacional de Censos y de Estadísticas y en 1877 se crea o se dio el inicio del primer periódico de Honduras fuera del diario oficial La Gaceta y fue titulado La Paz. Luego se crearon otros periódicos como La República, El Orden, entre otros. También se dio la reapertura de la Universidad Central y la instauración de la educación pública primaria en nuestro país. Veamos entonces otros cambios en el país durante la reforma liberal. En lo económico se procuró eliminar los obstáculos que impedían el desarrollo de una economía de exportación. Si recuerdan, hablamos que en la época de anarquismo en el país había más que todo una economía de subsistencia. Ya durante la reforma liberal pues se trata con algunos productos para poder exportarlos y de esta manera se fomentó la agricultura y se impulsó algunos cultivos como el café, la caña de azúcar, el cacao y el añil. Se estableció también la Casa de la Moneda, procediendo a una reforma monetaria y fiscal. En 1880 se otorgó una concesión a inversionistas norteamericanos y se forma la Rosario Mining Company. Desde entonces se empieza a desarrollar la inversión capitalista norteamericana directa en Honduras. Sin embargo, también hay que decir acá con estas concesiones otorgadas a estas empresas que vienen sobre todo de Norteamérica, que Honduras les dio concesiones a estas empresas y se enriquecieron en nuestro país. Sin embargo, para Honduras quedó muy poca riqueza. Tenemos aquí dos enclaves que se dieron durante la reforma liberal en nuestro país y fue el enclave minero y el enclave bananero. En lo político, durante este periodo, Honduras obtiene momentáneamente la estabilidad política. Si recuerdan el periodo anterior,
era de inestabilidad política, ¿verdad? Por eso lo conocemos como anarquismo. También se organizó un ejército profesional al servicio del Estado, se estableció el servicio militar obligatorio y se dio la separación definitiva del Estado y la Iglesia. Otros cambios en lo jurídico: se dictaron algunos códigos, como por ejemplo el Código Civil, Penal, de Comercio, de Minería, de Procedimientos, de Aduanas, una ley de tribunales, una nueva Constitución en 1880, y en lo social la abolición del diezmo, se decretó libertad de cultos, secularización del registro de las personas, y además le expropió gran cantidad de tierras a la iglesia. Aquí en la secularización del registro de las personas ya se le quita a la iglesia para formar parte del Estado. Obras de infraestructura que apoyaron el aparato productivo del país: construcción de la carretera del sur, las primeras líneas telegráficas, la fundación del Correo Nacional y la reparación del ferrocarril nacional. Construcción también de hospitales como el Hospital General de San Felipe. Estos fueron otros de los cambios logrados durante la Reforma Liberal. Entonces vimos 3 momentos de la historia de nuestro país. Recordemos el periodo contemporáneo. Inicia con la independencia de Honduras respecto a España, luego Honduras se anexa a México, luego se independiza de México, que ya lo vimos en un video anterior, y luego siguen estos 3 momentos: Federación Centroamericana, anarquismo o restauración conservadora, y la reforma liberal, que es lo que vimos ahorita. La historia continúa, pero por ahora nos vamos a quedar hasta la reforma liberal. Y ahora sí, vamos a trabajar.